pero ya estando aquí el candidato Enrique Ochoa Reza, vamos a recibirlo y a proceder a la entrevista. Licenciado, maestro y doctor Enrique Ochoa Reza. Bueno, muchas gracias por su comparecencia esta mañana en la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados. Creo que ya está más que familiarizado con la dinámica en la que se ha venido desahogando esta entrevista. Es fundamentalmente dos partes. La primera es una exposición a su cargo de hasta 5 minutos para plantear, complementar o enfatizar la idea central del ensayo que se entregó conforme los requisitos de la convocatoria. Luego vamos a ir a una ronda de preguntas en donde cada grupo parlamentario va a formular una pregunta y usted tendrá hasta 3 minutos para responder. Sin más preámbulo, doctor Ochoa Reza, bienvenido a la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados. Muchas gracias, diputado Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, diputadas integrantes de la Comisión, diputados integrantes de la Comisión. El ensayo de 10 cuartillas que he presentado para cumplir esta convocatoria versa sobre 3 aspectos que considero fundamentales de la reforma electoral 2007-2008. Estos son el financiamiento, el acceso a radio y televisión y las campañas negativas. En el ensayo desarrollo, por supuesto, los avances que estas modificaciones constitucionales y legales significaron y también la oportunidad que nos dieron ya los procesos electorales para evaluar su implementación y a partir de ahí identificar áreas de oportunidad para posibles reformas hacia el futuro. Empiezo con el financiamiento. Creo yo que el constituyente y el legislador ordinario hicieron un excelente trabajo en reducir los costos del financiamiento público ordinario significativamente a través del cálculo de una nueva fórmula que también evita elementos discrecionales del Consejo General del IFE. Esta nueva fórmula, como ustedes saben, consiste en el 65% del salario mínimo vigente del Distrito Federal multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Ahora bien, esta fórmula también tiene un área de oportunidad. Si bien se redujeron los costos de las campañas, todavía los ciudadanos perciben que el costo de la democracia en México es elevado y quizás ahí también podríamos comentar sobre un posible ajuste. Otro elemento que es un área de oportunidad es que el legislador también estableció topes a los financiamientos de campaña. Pero si ustedes hacen un cálculo sobre los topes de financiamiento de campaña y el financiamiento público ordinario, se pueden encontrar que algún partido político puede recibir más dinero por financiamiento público ordinario del que está establecido como tope de gastos de campaña. Este es un ajuste necesario también en la fórmula. ¿Qué propongo yo? Propongo vincular el ingreso futuro de los partidos políticos en una fórmula que no incorpore el hecho de que incluyamos los ciudadanos que estamos formando parte del padrón electoral, sino los ciudadanos que efectivamente votamos en las elecciones. Es decir, vincular el ingreso de los partidos a la participación ciudadana. Esto es establecer un incentivo para los partidos políticos para hacer campañas que promuevan la participación. Entre mayor participación en el futuro, mayor ingreso para los partidos políticos hacia adelante. El segundo tema que propongo analizar es el acceso a radio y televisión. Coincido con el modelo que estableció el constituyente y el legislador para promover que el acceso a radio y televisión sea a través de espacios públicos. Creo yo que esto fue una contribución importante en términos de generar condiciones de mayor equidad en la contienda. Sin embargo, apoyándome en la primera propuesta donde propongo que los partidos políticos incrementen su financiamiento en función de la participación ciudadana, también considero que este modelo de participación en medios, en radio y televisión, debe de flexibilizarse para permitir a los partidos políticos tener mayores espacios para distinguirse unos de otros en la manera en que utilizan el espacio público de radio y televisión. Yo lo que propongo entonces es que flexibilicemos la interpretación que tenemos hoy en la ley a través de reglamentos en el Instituto Federal Electoral. El tercer elemento son las campañas negativas y esto se construye a partir de una convicción que tengo en cuanto a el ejercicio de mayores libertades que deben de tener los ciudadanos, los candidatos y los partidos políticos en el discurso público. Coincido profundamente con el constituyente en cuanto a la protección constitucional que se hace para que no se denigren las instituciones del país.
Esto creo que sigue mejores prácticas de democracias consolidadas como la española, donde el Tribunal Constitucional estableció una sentencia donde se protege a todas las instituciones del país de las calumnias, de los ataques, de las denigraciones, de la posible contienda electoral. Creo yo que ese es un elemento que debemos de mantener. Sin embargo, creo que hay un área de oportunidad hacia adelante en cuanto a la información positiva o negativa que candidatos o partidos políticos deben de hacer del conocimiento de los ciudadanos sobre sus adversarios en la contienda electoral. Yo creo que el artículo 6º constitucional tenemos que establecer ya una legislación reglamentaria secundaria para darle forma y contenido. También sería muy conveniente establecer órganos jurisdiccionales civiles especializados que atiendan los elementos de libertad de expresión y eso nos permita vaciar del 134 los contenidos que puedan ser ofensivos en materia electoral, pero canalizarlos por la vía civil. Y creo que podríamos avanzar de esa manera en construir un sistema democrático que amplíe las libertades y el acceso a información pública y privada para los ciudadanos y para que ellos tomen la mejor decisión que consideren para ejercer su voto. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta relacionada con el ensayo o cualquier elemento adicional que quisieran preguntar. Muchas gracias, doctor Ochoa Reza. Vamos ahora a iniciar la ronda de preguntas, iniciando por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Juan Enrique Ibarra. Muchas gracias. Gracias, consejero. Gracias, presidente Corral. Bienvenido, doctor, a esta comparecencia. Hoy hemos platicado mucho, o ha surgido mucho el tema de los recursos económicos en las campañas. Recursos de diversa índole, financiamiento público, prevalente sobre el privado, y aquí es donde yo quisiera preguntarle a usted, ¿ha sido creciente el peso del dinero, no solamente proveniente de las aportaciones individuales, sino de origen oscuro, de origen ilegal? Hay amplios espacios geográficos en el país donde es de sobra conocido la incidencia que se está teniendo con grupos delictivos del crimen organizado, con las contraprestaciones que a la hora de ser gobierno, pues tienen que darse las indebidas ilegales reciprocidades. ¿Qué hacer? ¿Qué haría usted como autoridad de ser parte de la misma en el Consejo en impulsar acciones concretas específicas para el blindaje en las próximas campañas, que además serán de carácter presidencial y abarcarán todas sus vertientes? Por otra parte, en el currículum de usted registré que usted era o es miembro del Consejo Político Nacional del PRI. Yo quisiera que me precisara si forma parte del Consejo Político Nacional del PRI, si sigue siendo militante de ese partido. No es ningún delito, ni mucho menos, ni remotamente lo digo en ese sentido, pero para tener un complemento en el factor que también es parte importante, que es el de la imparcialidad. Muchas gracias. No formo parte del Consejo Político Nacional del PRI, ni soy militante. Sí, como lo dije en el currículum y está en la página de la Comisión de Gobernación, así lo manifesté. Fui durante meses en el 2006, hace más de 4 años, miembro del Consejo Político Nacional, y mi salida del Consejo Político Nacional fue también pública a través de la presentación que hice yo de un juicio para la protección de los derechos civiles del ciudadano en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual yo dejé de pertenecer a dicho consejo y afortunadamente gané ese juicio en el tribunal. Ahora, contestando su pregunta, diputado, sobre los recursos que pueden ser de origen ilícito, yo le diría que el constituyente y el legislador hicieron un gran trabajo en crear la unidad de fiscalización del IFE y dotarla de la posibilidad de superar el secreto fiscal, fiduciario y bancario. Y esto nos permite tener un instrumento muy serio para poder administrar el financiamiento de los partidos políticos y detectar posibles